Listo. Ahora sí ya estamos en vivo. Bienvenidos chicos, buenos días con todos, buenas noches en el caso del doctor. Continuamos con la jornada de medicina interna, en nuestra tercera jornada de medicina interna, sexta jornada del evento y la última. Y como ponente invitado tenemos al doctor Humberto Ferretti Bondi, médico graduado de nuestra universidad, nuestra alma mater, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El doctor nos va a hablar sobre tratamiento quirúrgico del accidente cerebrovascular. El doctor es especialista en neurocirugía. Eh, Actualmente trabaja como un senior physician en el departamento de neurocirugía de la clínica Offenbach. Y doctor, bienvenido una vez más. Le reitero nuestro agradecimiento en nombre de la asociación. Para nosotros, la verdad, es un verdadero gusto poder contar con usted. Y en nombre de todos mis compañeros internos y futuros internos, muchas gracias por colaborar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la asociación, a Joshua Villacrés y a Carlos Venegas, por todo el trabajo que han realizado, por el esfuerzo, y yo sé todo lo que hay atrás de esta organización, lo cual es un esfuerzo enorme lo que ellos han realizado. Como ya lo resumieron, yo también me gradué de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y tengo ya más de 11 años viviendo aquí en Alemania y soy neurocirujano. Quería hablarles un poquito con ustedes sobre el tratamiento quirúrgico del accidente cerebrovascular. El tema es muy complejo, ya son varios puntos que hay que ver, pero lo he hecho de la manera más sencilla posible para que todo lo que veamos a continuación se lo puedan llevar a casa. Aquí vamos a ver, esto es un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Si empezamos por el accidente cerebrovascular, vamos a ver sus síntomas, su definición y lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Uno es el accidente cerebrovascular isquémico y el otro es el accidente cerebrovascular hemorrágico. Cada uno vamos a definirlos. Si hablamos del isquémico, vamos a hablar un poquito de la circulación cerebral, del infarto de la cerebral media, ya que es el más común. Vamos a ver algo de diagnóstico, que lo vamos a realizar mediante la tomografía computada, y su tratamiento quirúrgico. Si vamos con el accidente cerebrovascular hemorrágico, lo he dividido en tres grandes grupos. Uno es la hemorragia intraventricular. Vamos a ver un poquito del sistema ventricular, también un poco de su diagnóstico mediante la tomografía y el tratamiento quirúrgico. Si vamos con el accidente hemorrágico intraparenquimatoso o la hemorragia intraparenquimatosa, también vamos a ver su diagnóstico mediante la tomografía y su tratamiento quirúrgico. Y por último, la hemorragia subaracnoidea. Con su diagnóstico, el diagnóstico un poquito más complejo, es la tomografía computada con angio, o sea, con visualización de las arterias, puede ser una resonancia con visualización de arterias o la de esa lo que es la arteriografía. Y también vamos a hablar un poquito de su tratamiento quirúrgico. Esto aquí es, este cuadro vamos a ver al final y van a ver que todo lo que he mencionado lo van a entender de una manera muy fácil. Seguimos. El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan o se bloquean. Una causa común de esto es el acúmulo de grasas o coágulos y causa una isquemia, ya que el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Las células cerebrales, por lo tanto, comienzan a morir. Esta es la definición del accidente cerebrovascular isquémico. Vamos a ver la definición del accidente cerebrovascular hemorrágico. Ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe. Las causas más comunes es por una presión arterial alta, no controlada, un sobretratamiento con anticoagulantes o la ruptura de un aneurisma cerebral. En cualquiera de los dos casos, sea un accidente cerebrovascular isquémico o un accidente cerebrovascular hemorrágico, es una emergencia médica y el tratamiento oportuno es crucial. La acción temprana puede reducir el daño cerebral y otras complicaciones. ¿Sí está claro hasta el momento? Sí, doctor, hasta ahorita se entiende todo perfecto. Ok.
Bueno, los síntomas. Los síntomas que voy a mencionar pasan tanto en el accidente cerebrovascular isquémico como en el hemorrágico. Según la magnitud del daño, serán síntomas menores o mayores. Es dependiendo el área involucrada y la magnitud del sangrado o la magnitud de la isquemia. Pueden haber dolores de cabeza, vómito, mareo, trastornos del habla, afasia, parálisis, pérdida motora, convulsiones, disminución del nivel de conciencia. La escala que siempre se usa es la escala de coma de Glasgow, que tiene de 3 a 15 puntos. Coma, e incluso si es un sangrado extremo, puede haber la muerte. Vamos a hablar un poquito del accidente cerebrovascular isquémico para empezar. Les he hecho un resumen de la vascularización cerebral. Lo que vemos con amarillo corresponde a la circulación irrigada por la arteria cerebral anterior. Esto es un corte de tomografía, lo he hecho de esta manera para que ustedes se puedan orientar. La tomografía original es aquí arriba y vemos todo lo que es con amarillo corresponde a la arteria cerebral anterior. Esta es de la izquierda. Si lo vemos como es una tomografía normal, lo que es izquierdo es derecho y lo que es derecho es izquierdo porque está invertido, es como un espejo. Entonces tenemos la arteria cerebral derecha, la arteria cerebral izquierda, y esto es un corte más superficial donde vemos también cuál es el territorio de la arteria cerebral anterior. Si vamos a la arteria cerebral media, es la que está con este color rosado, naranja, rojo, como lo quieran llamar, corresponde a toda esta área. Lo vemos aquí en una parte más basal, una parte más superficial y aquí en una parte lateral. Si lo vemos en una tomografía, le he puesto aquí los nombres para que ustedes vean cómo en una tomografía normal uno sabe cuál es el territorio que comprende la arteria cerebral media. Ya vimos la cerebral anterior es acá. Y aquí a la derecha les he puesto un diagrama de una resonancia, o sea, de una resonancia magnética que muestra las arterias. Esto aquí es la cerebral anterior, esto aquí corresponde a la cerebral media, esto aquí es la carótida, esto es el sistema vértebro-basilar, la vertebral es aquí, la basilar se une acá y está aquí la cerebral posterior. Bueno, y nos queda ver la cerebral posterior, que en este caso está con color azul. En un corte lateral, vemos que todo esto corresponde a la cerebral posterior. Vamos de abajo hacia arriba, cerebral posterior y cerebral posterior. Entonces ya hemos visto los tres grandes grupos de arterias, el cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior, cada una con su color respectivo para que entiendan un poco más cómo se ve en la distribución en la tomografía y en un cerebro real. Entonces, seguimos con el accidente cerebrovascular isquémico. Estas imágenes nos van a acompañar para que fijen los conocimientos. Cerebral media, repito, con color rojo. Esta es una tomografía normal. Si vemos aquí, voy a hablar solo en el accidente cerebrovascular isquémico, solo de la arteria del infarto de la cerebral media, porque es el más común. Vemos esta imagen. ¿Qué es lo que pasa aquí? Está con unas flechas. Vemos que todo este territorio está hipointenso en relación con el otro. Vemos también que las circunvoluciones acá ya no están marcados. Quiere decir que hay un edema y un infarto de la cerebral media. Yo repetí y dije hace un instante que las causas eran por coágulos o trombos. Lo que se ve aquí, esto se llama media sign o señal de la media, porque aquí es donde corre la arteria cerebral media y esta imagen de aquí quiere decir que es un trombo, es decir, que este trombo ha ocluido esta arteria produciendo el infarto. En esta imagen es una indicación quirúrgica. Si uno no opera al paciente en esta instancia, el edema aumenta, el infarto se demarca, hay desviación de la estructura de la línea media. Como vemos, hay compresión de los ventrículos hacia el lado opuesto y lo más probable es que el paciente muera. Entonces, solo voy a hablar del tratamiento quirúrgico porque hay otros tipos de tratamientos como por ejemplo la trombectomía y todo eso, temas conservadores que no
no es el caso ni el tema de que me toca hablar, solo voy a hablar del tratamiento quirúrgico de todas las enfermedades. El tratamiento quirúrgico en este caso es una hemicranectomía decompresiva. El paciente se lo coloca en este Mayfield, se llama, lo que nos da una seguridad en el campo operatorio de que la cabeza no se mueva. Aquí todavía no está colocado, está rasurado y marcado, y posteriormente se lo va a colocar en el Mayfield. Para que tengan idea lo grande que es la cirugía y lo que se va a realizar. Aquí vemos una imagen, vamos a hacerlo con imágenes de libro, con imágenes reales, para que vean la comparación y la similitud de los dos ejemplos. Entonces se empieza realizando el corte de piel, se llega hasta hueso, se llega hasta el hueso. Vemos acá como ya estamos preparando la vía de acceso. Aquí está hueso, aquí está músculo, el músculo que está acá. Una vez ya preparado el territorio, se realiza orificios de trépano. Es lo que estamos haciendo aquí. Yo realizo por lo generalmente entre 2 y 3, yo no hago tantos, ya es cuestión de cada uno. Una vez que se ha hecho los orificios de trépano y se ha hecho la craniotomía, se retira a elevar el hueso. Es lo que vemos en esta imagen de acá. Lo más importante es que hay que aumentar la craniotomía hacia la parte basal, porque si no el lóbulo temporal sigue comprimiendo la estructura de la línea media. Y eso es lo que hemos hecho en este nivel. Todo lo que ven aquí arriba es todavía la dura madre. El cerebro todavía no está expuesto. Recién ahora se expone el cerebro, vemos cómo sobresale, o sea, como que aumenta su volumen y es debido a la inflamación que presenta. Una vez que ya se haya abierto la dura madre, digamos que la parte crítica ha pasado. Ahora la dura madre hay que cerrarla, pero no la podemos cerrar tal como está o como estaba antes, porque sigue habiendo una compresión. Entonces lo que se hace es que se pone un derivado de dura madre y se lo cose con la dura madre ya existente, que es lo que estamos haciendo aquí. Esta imagen está un poco clara, pero creo que con esta sí está mejor. Vemos cómo está el cerebro aquí, lo que hemos realizado aquí para aumentar y que el cerebro tenga más espacio, y este es el repuesto o otro tipo de dura madre biológico que lo cosemos con la dura madre ya existente. Con esto de aquí ya el paciente tiene, o mejor dicho, el cerebro tiene espacio y no va a hacer un efecto de masa o un efecto de compresión. La gran pregunta es qué se hace con el hueso que se retira. Hay varias opciones. Una de ellos es colocarlo en la barriga, en el espacio epifacial. Otro es que hay hospitales que lo tienen también en congeladores especiales que lo mantienen en refrigeración o en congelación a una temperatura de menos 60 grados. Y obviamente cuando el paciente se recupera, el hueso que fue extraído será nuevamente reimplantado. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Seguimos un caso. Vemos aquí la tomografía inicial. Ya lo vimos hace un rato también. Esta es la línea media que le he marcado con amarillo. Vemos compresión del sistema ventricular, desviación de la línea media, y esta es la demarcación del infarto de la cerebral media. Si el paciente no se operaba en este momento, lo más probable es que muera. Entonces hizo la hemicranectomía decompresiva con el procedimiento que ya les enseñé. Vemos que una tomografía de control realizada pocas horas después mejoró la línea media. Vemos que el sistema ventricular ya no está tan comprimido como en la tomografía inicial. Y esto es una reconstrucción 3D, o sea 3D, para que vean la magnitud del tamaño de hueso que se tiene que extraer. Meses después, alrededor de 3, 4 meses o 5 meses, cuando el paciente se ha recuperado, se ve de esta manera. Entonces, esta es una indicación de que se puede reimplantar el hueso previamente extraído. Antes de la cirugía se hace una tomografía nuevamente, vemos como la estructura de la línea media volvió
a su posición normal, y esta es la tomografía inicial donde se ve la reimplantación del hueso. Obviamente este es un paciente que tiene sus déficits neurológicos, tiene una sintomatología, una hemiplegia del lado derecho. Eso es con respecto al accidente cerebrovascular isquémico. El accidente cerebrovascular isquémico puede ocurrir en cualquier territorio de la circulación cerebral. Puede ser también cerebral anterior, cerebral posterior, la cerebral media que ya vimos, incluso en parte del cerebelo. Pero la más común es el infarto de la cerebral media. Por eso es que les he transmitido esa técnica. Si continuamos, ya vamos a hablar sobre el accidente cerebrovascular hemorrágico. Empecemos con la hemorragia intraventricular. La aparición de sangre en el sistema ventricular se denomina hemorragia intraventricular. La forma más común es por invasión producida por hemorragias intraparenquimatosas, vecinas o hemorragia subaracnoidea. Existe también una forma en la que se observa sangre únicamente en el sistema ventricular. Es importante identificar la causa para realizar el tratamiento adecuado. La principal complicación de este tipo de sangrado, independientemente de la causa, sea una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia intraparenquimatosa, es que el desarrollo de una hidrocefalia por disminución de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. El tratamiento quirúrgico de emergencia consiste en la colocación de un sistema ventricular externo. Volvemos a nuestra ya conocida tomografía normal y aquí vemos una hemorragia intraventricular pura, donde vemos todo el sistema ventricular lleno de sangre. Lo que está aquí con blanco es sangre, lo que no vemos acá, lo que es oscuro o negro es líquido, agua. Esto aquí es sangre. Esto aquí, como dije, una de las causas de la hemorragia intraventricular es por la invasión producida por hemorragias intraparenquimatosas. Esto aquí es una hemorragia intraparenquimatosa que también se ha comunicado con el sistema ventricular llenándolo de sangre. Y otra de la causa común es por una hemorragia subaracnoidea. Este es el cuarto ventrículo, como vemos está lleno de sangre. Independientemente de la causa, lo más importante es evitar una hidrocefalia y por lo tanto se realiza como tratamiento quirúrgico de emergencia la colocación de un sistema ventricular externo. ¿Tienen preguntas hasta ahí de lo que se ha hablado? De la hemorragia intraventricular o el accidente cerebrovascular isquémico, de lo que ya se habló hasta el momento. Por en cuanto no hay preguntas, doctor. Si hay alguna que aparezca en el chat, se la hago llegar. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Como yo dije, lo más importante es evitar una hidrocefalia. Aquí tenemos también un poquito la anatomía del sistema ventricular, los ventrículos laterales, el agujero interventricular, el tercer ventrículo que se llena con facilidad de sangre y es un acueducto pequeño, un ventrículo pequeño, el acueducto cerebral y el cuarto ventrículo. Como ven, son las partes más estrechas. Si se llena de sangre, se tapa y el líquido cefalorraquídeo se sigue aumentando, el cuerpo no lo puede reabsorber y por lo tanto se produce la hidrocefalia. Entonces, seguimos con nuestras tomografías normales. Esta es una tomografía un poquito más basal, esta es un poquito más superficial. Esta es normal porque vemos que el sistema ventricular está lleno de líquido cefalorraquídeo, es negro, lo cual es bueno, pero en todas las siguientes vemos una hemorragia intraventricular pura. Vemos aquí el tercer ventrículo está tapado, acá también el tercer ventrículo está tapado. Y bueno, como dijimos, el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué es lo que se va a realizar? Dije que se colocaba un drenaje ventricular externo. Esto se lo puede hacer de dos maneras. La primera manera es la que vamos a ver a continuación, cuando es una hemorragia intraventricular pura. Entonces, vemos en la foto 1, se coloca el paciente, se rasura una área pequeña, se realiza una incisión pequeña y luego se realiza la trepanación como con un taladro. Es como cuando uno hace un hueco en la pared, el diámetro es relativamente similar y luego se coloca la sonda.
o el drenaje ventricular externo, como lo vemos en esta foto de aquí. Paso a paso, una incisión pequeña, se realiza la trepanación y luego la colocación del drenaje. Si ya es una hemorragia intraventricular que fue producida por una hemorragia intraparenquimatosa o por una hemorragia subaracnoidea, es algo que lo primero que hay que hacer es evitar la hidrocefalia, como ya lo mencioné. Y segundo, tenemos la hemorragia subaracnoidea, es producida por un aneurisma, que eso vamos a ver más adelante. Eso tiene que ser intervenido de manera quirúrgica inmediata, y una hemorragia intraparenquimatosa también, porque produce un efecto de masa y por lo tanto, si no se resuelven, el paciente puede morir. Entonces, esta aquí es imagen de un paciente que presenta una de las dos características ya mencionadas, o una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intraparenquimatosa, pero lo primero que se realiza es la colocación de drenaje ventricular. Este procedimiento es en quirófano. El anterior es colocado en la cama del paciente en terapia intensiva. Para lo otro es un procedimiento que dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Este procedimiento no es largo, es muy sencillo. Entonces, repetimos, esto es en quirófano, realizamos una incisión pequeña. Este es la sutura coronal, es a 2,5 centímetros por delante de ella. Se realiza el orificio de trépano, este se realiza en quirófano, por lo tanto es un poquito más grande, y luego se coloca el drenaje ventricular. Como yo dije, el sistema ventricular se tapa por la presencia de sangre y el líquido cefalorraquídeo tiene que drenar por algún lado, en este caso drena hacia afuera. Entonces, una vez colocado, el drenaje ventricular tiene que ser unido con este sistema externo y, como ustedes ven, el líquido cefalorraquídeo extra que produce el paciente es derivado a este sistema. Por lo general se lo coloca y tiene dos pasos. Aquí uno puede medir la cantidad que fluye en 24 horas o en el periodo que uno desee y luego es enviado en este reservorio. Esta es una tomografía, como se ve un drenaje ventricular externo colocado. Vemos que está perfectamente colocado en el sistema ventricular. Repito, aquí está taponado o con sangre el tercer ventrículo. Y esta es una radiografía en AP de un paciente que por la magnitud del sangrado recibió dos drenajes ventriculares externos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, doctor, por enquanto no. Ok. Seguimos con la hemorragia intraparenquimatosa. Es ruptura de vasos sanguíneos intracerebrales con extravasación de sangre hacia el parénquima cerebral que forma una masa circular u oval que irrumpe al tejido y crece en volumen, mientras el sangrado continúa comprimiendo y desplazando el tejido cerebral adyacente. Aquí vemos dos patologías. La primera, que ya la mencionamos, es una hemorragia intraventricular, que ya sabemos su tratamiento y qué es lo que puede pasar si uno no lo realiza, que lo primero se diagnostica la hemorragia intraventricular, si no se trata se produce una hidrocefalia, y el tratamiento es la colocación de un drenaje ventricular externo, que ya lo vimos. Y segundo, es esta hemorragia, este sangrado que tiene aquí. Eso también requiere una intervención quirúrgica. Entonces, esto se realiza en dos pasos. La primera, la colocación del drenaje ventricular externo para evitar la hidrocefalia. Y la segunda es, hay que extraer toda esta sangre para evitar el efecto de masa, como ya fue mencionado. Entonces, aquí tenemos dos casos. Todo lo de arriba es un caso y todas las imágenes de abajo es un segundo caso. Esta es una imagen que ya la mostré anteriormente. Sangrado en el sistema ventricular. Repito, este es el tercer ventrículo y una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, ¿qué se realiza? Una craniotomía más pequeña, como la que vimos anteriormente. Se drena el sangrado y aquí vemos con esta flechita roja, esto de aquí es el drenaje ventricular externo. Y esta ya es una tomografía de control aproximadamente una semana después. Como vemos, aquí está el drenaje ventricular externo. La hemorragia que estaba ya no se encuentra en su sitio porque fue extraída.
El segundo caso es algo muy similar. Vemos que el sangrado es en un lugar diferente. Este aquí es un sangrado talámico. El de aquí a este aquí es un sangrado de los ganglios de la base que ha irrumpido en la parte frontal y también al sistema ventricular. Repito, este es el tercer ventrículo. Vemos la colocación del drenaje ventricular externo y aquí cómo se ha extraído la sangre. Lo que ustedes ven aquí con negro y acá arriba también no es aire ni tampoco es líquido. Esto aquí son sistemas hemostáticos que colocamos para evitar un sangrado en el futuro o por pequeños vasos que están sangrando y que no se los puede coagular porque aquí es un área muy sensible. Aquí está la cápsula interna. Entonces, para evitar un daño al paciente se colocan estos hemostáticos para evitarle daño al paciente y para evitar un resangrado. Eso es lo que persiste hasta aquí, pero como vemos no ha habido otro resangrado y también hay disminución de sangre en el sistema ventricular. Incluso en esta foto, con esta tomografía, vemos como el drenaje ventricular externo ha sido retirado. Los sangrados intraparenquimatosos pueden ocurrir en cualquier parte. Pueden ocurrir en la parte frontal, temporal, parietal. Incluso este es un caso de una hemorragia intraparenquimatosa, pero en el cerebelo. Esta es una imagen preoperatoria y esta es una imagen postoperatoria. Como dijimos hace un principio, las hemorragias intraparenquimatosas lo que hacen es un efecto de masa. En este caso, tienen que tener un muy buen ojo para identificarlo, ya que no hay la presencia del cuarto ventrículo, ¿ya? En el momento que se eliminó la hemorragia, vemos cómo el cuarto ventrículo está nuevamente presente. Lo que quiere decir que esto es que tenía un efecto 100% de masa, comprimiendo sus estructuras. Una vez eliminado el sangrado, vemos cómo también el cerebelo tiene mayor espacio y vuelve a aparecer o ya no hay compresión del cuarto ventrículo. Repito, esto que vemos aquí con negro no es aire ni tampoco es líquido, sino sus sustancias hemostáticas para evitar un sangrado o un resangrado futuro. ¿Hay preguntas hasta el momento? Sí, doctor, hay una pregunta. Dice, doctor, buenos días. ¿Cuándo decido hacer drenaje ventricular peritoneal? ¿Es bueno? El drenaje ventricular peritoneal es en el caso de una hidrocefalia, ¿ya? Pero no en un caso de hidrocefalia, no por el caso de una hemorragia intraventricular. ¿Por qué? Porque si yo coloco un drenaje ventrículo peritoneal, quiere decir que es un catéter que va desde el sistema ventricular hasta el peritoneo y cruzando por una válvula. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué pusimos el drenaje ventricular externo? Porque dijimos que el sistema ventricular normal se tapaba. Lo mismo pasa si ponemos un drenaje ventrículo peritoneal con sangre, también se va a tapar, porque pasa por una válvula. La válvula tiene unas piecitas muy pequeñas que son muy sensibles a la sangre. Entonces, cuando eso está con sangre, dejan de funcionar y la válvula no tiene sentido. Si hay, por ejemplo, una hemorragia intraventricular, primero hubo un sangrado, se produjo un drenaje, se pusieron los drenajes ventriculares externos y después de un tiempo el paciente sigue presentando una hidrocefalia, pero ya no hay sangre en el sistema ventricular, entonces ahí es la indicación para colocar un sistema ventrículo peritoneal. O sea, por emergencia no, en emergencia no se pone. ¿Alguna otra? No, doctor, por enquanto no. Ok. Entonces seguimos con la hemorragia subaracnoidea, también conocida como hemorragia aneurismática. Es el sangrado en el espacio subaracnoideo. El sangrado generalmente se produce por la rotura de una protuberancia anormal en uno de los vasos sanguíneos del cerebro, lo que se conoce como un aneurisma. Volvemos, aquí les pongo una tomografía normal. Este aquí es el polígono de Willis, que está en este espacio. Esto aquí es el cuarto ventrículo. Y vemos que no hay sangre. Por el otro lado, esta es una hemorragia subaracnoidea. Vemos que todo el polígono está lleno de sangre. Este corresponde al territorio de la cerebral media del otro lado. Aquí cerebral anterior. Bueno, y aquí está el cuarto ventrículo. Esto es una hemorragia subaracnoidea.
Aquí les he puesto otros casos. Como dije, la causa principal o la más común, la que se presenta en el más del 90% de una hemorragia supraracnoidea, es la ruptura de un aneurisma. Tenemos varias fotos de una hemorragia supraracnoidea. Aquí tenemos el caso de uno. Aquí tenemos el cuarto ventrículo todavía libre. Aquí tenemos el cuarto ventrículo un poquito comprimido y con unos puntitos blancos, lo cual también nos dice que tiene sangre. Y aquí tenemos otra hemorragia supraracnoidea, donde vemos todo el cuarto ventrículo dilatado y lleno de sangre. Les pongo aquí otra vez una tomografía normal, cómo se vería si es que no hay una hemorragia supraracnoidea. El diagnóstico para identificar la aparición de un aneurisma es variado. Puede ser, empezando por aquí, que es el más rápido, por una tomografía combinada con una arteriografía. Aquí vemos un aneurisma, esto corresponde al sistema vértebro-basilar. Esta es la vertebral de un lado, la vertebral del otro, cuando se unen forma la basilar. Entonces aquí tenemos un aneurisma, esto es comunicante posterior. Lo vemos aquí presente. Otra, esta es en reconstrucción en 3D. Vemos el aneurisma aquí presente. Esto aquí es la cerebral anterior. Esto aquí es uno de los senos. Esta es una también reconstrucción 3D. Vemos un aneurisma aquí. Esta es otra reconstrucción 3D. Esta es la cerebral anterior. Esta es la carótida. Esta es la cerebral media. Es en la bifurcación de la cerebral media. Este paciente tiene dos aneurismas. Vemos una aquí, cerebral anterior, y otro aquí que es la cerebral media. Este estudio y este estudio de acá son los mejores para el diagnóstico de patologías vasculares. Eso es una arteriografía. Ese estudio lo realiza acá en Alemania el neuroradiólogo introduciendo un catéter por la ingle y sube inyectando medio de contraste. Esta es una arteriografía. Como digo, es el mejor estudio para realizar diagnóstico de enfermedades arteriales. Esta es la otra. Esta es un aneurisma de la cerebral anterior. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Hay varios tratamientos. Puede ser con coiling, con stenting. Bueno, eso es tratamiento endovascular. Pero vamos a hablar del tratamiento, en este caso, solo quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es el clipaje del aneurisma. Vemos aquí un aneurisma. Aquí está el saco. Este es el cuello. Lo he puesto con un puntito verde para que lo puedan identificar. Y aquí está ya con la colocación de su clip respectivo. Obviamente, como un aneurisma, hay que controlarlo postoperatorio si está completamente ocluido o no, porque si no está totalmente ocluido, hay el riesgo, persiste el riesgo de un sangrado. Entonces, estos son los medios de control. Este estudio ya lo vimos anteriormente, es una tomografía con secuencias arteriales, donde vemos que el clip está correctamente colocado, y esta es el gold standard. Este es el mejor método para diagnosticar o saber si el aneurisma está 100% cerrado. Este es el caso anterior que les mostré que tenía dos aneurismas. El que sangró en este caso fue el de la cerebral anterior, o en este caso fue la pericardiosa, que está cerrado. Ya está, le hemos puesto dos clips aquí, pero sigue el de la cerebral media. Este será operado en un futuro. Primero tiene que recuperarse la paciente de este de aquí y posteriormente será intervenido en este aneurisma. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. Bueno, este diagrama lo vimos en un inicio y ese fue el resumen y ahorita lo voy a recalcar de todo lo que hemos visto en esta charla. Empezamos por un accidente cerebrovascular diciendo sus síntomas. Lo dividimos en dos grandes grupos, uno isquémico y otro hemorrágico, la definición de cada uno de ellos. En el accidente cerebrovascular isquémico vimos algo de circulación cerebral. Hablamos del infarto de la cerebral media, ya que es el más común. Vimos un poco de diagnóstico, cómo se ve en una tomografía normal y con un infarto de la cerebral media y su tratamiento quirúrgico correspondiente.
Dentro del grupo de hemorrágico se lo dividió en 3 grupos: intraventricular, intraparenquimatoso y subaracnoideo. El intraventricular, vimos un poco del sistema ventricular, su diagnóstico con imágenes normales y patológicas, y su tratamiento quirúrgico, que era la colocación de un drenaje ventricular externo. Seguíamos con la hemorragia intraparenquimatosa, vimos su diagnóstico con tomografía, que por lo general o muy común es acompañada con una hemorragia intraventricular, y su tratamiento quirúrgico. El primero que vimos fue la colocación de un drenaje ventricular externo, y el segundo era la eliminación del sangrado o de la hemorragia intraparenquimatosa. Y por último vimos la hemorragia subaracnoidea, con sus diagnósticos correspondientes. Vimos que pueden ser varios: una tomografía arterial, una resonancia o MR-angio que se le llama, o una arteriografía. El mejor de todos es la arteriografía. Y también vimos el tratamiento quirúrgico, que era la colocación del clip. Este es el microscopio, es el Pentero Zeiss, el Pentero de firma Zeiss. Es lo mejor que hay en neurocirugía. En el Hospital Luis Bernaza lo tienen, y la mayoría de los hospitales de Ecuador también está presente. Y este es el que se usa por lo general en todos los departamentos de neurocirugía. Ahora bien, yo tengo el libro de Atlas of Emergency Neurosurgery, lo he compartido y le he enviado el link a Joshua Villacrés y a Carlos Horacio Venegas, para que las personas que estén interesadas puedan acceder a él. Yo les recomiendo mucho las imágenes que he tomado o que he sacado para esta presentación. Las saqué de ese libro porque me parece muy didáctico y está muy bien marcadas las estructuras anatómicas. No es un libro, no es a blanco y negro, sino es un libro a color, lo cual lo hace más interesante. Y lo mejor de todo, no solo tiene patologías vasculares, sino que también tiene patologías de cráneo y de columna. Entonces tiene, por ejemplo, trauma de cráneo y todo lo que incluye en una emergencia neuroquirúrgica. Y lo interesante también, como vemos aquí abajo, es un libro que también está recomendado por la Sociedad Americana de Neurocirugía. Muchísimas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. A nombre de la Asociación de Estudiantes de Medicina, por su tiempo y por su disposición para poder hablar sobre este tema, que sin duda nos va a servir para cuando los internos, pues ahora entremos a ciertas cirugías. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Ani, ¿crees tú que nos puedes ayudar? No se te escucha. No escucho. No se te escucha. No. A ver, no importa. Yo puedo continuar acá con las preguntas. Creo que debe ser un problema acá de la plataforma. A ver, la pregunta dice: ¿por cuánto tiempo debo valorar el riesgo de un resangrado o vasoespasmo tras una hemorragia subaracnoidea? El vasoespasmo ocurre desde el día 1 hasta el día 14. La mayoría de los libros lo escriben del día 1 hasta el día 10, ¿ya? Pero por experiencia propia es del día 1 hasta el día 14. Ok. Otra pregunta dice: buenos días, doctor. En el caso de una malformación arteriovenosa, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico allí? Hay que ver cómo se presenta. Primero hay que ver si la malformación arteriovenosa está combinada con una hemorragia intraventricular, sí o no. Si es con una hemorragia intraventricular, como ya vimos, se coloca un drenaje ventricular externo, y luego es la eliminación de la malformación arteriovenosa. Ahora, como es una malformación arteriovenosa, lo que se tiene que hacer antes de manera obligatoria es una arteriografía para ver exactamente cuáles son las arterias o venas involucradas. Y una vez sabiendo eso, hay que ocluirlo y extraerlo. Por lo general son procedimientos que sangran. Entonces, para hacerlo la parte quirúrgica un poco más fácil, se realiza un sistema endovascular previo donde se le inyecta Onyx o algún sistema de
como de goma especial para cerrar las arterias. Y en el caso que haya una lesión intraoperatoria, esta no sangre. Si es que se realiza un sistema endovascular previo, la cirugía tiene que ser realizada como máximo 48 horas después de haber realizado el sistema endovascular. Porque como es una malformación, entiéndanlo de esta manera, es una estructura que vive, que está ahí y que si ve que le cierran una puerta de entrada de los nutrientes, ella busca por otro lado. Entonces, si se lo cierra, lo que ella hace es una angiogénesis, lo que dice que produce vasos colaterales y busca su nutrición por otras áreas. Por eso se dice que el tratamiento tiene que ser 48 horas después de haber realizado el tratamiento endovascular. Ok, doctor, yo tengo una última pregunta. ¿En qué caso se puede realizar una cirugía con el paciente despierto? O sea, no sé si es que a lo mejor en este tema de, ya sea por lo que me está hablando es una craniotomía con los pacientes despiertos, son más para la extracción de tumores, ¿ya? De tumores, Y son tumores que se encuentran en áreas centrales, es decir, en la corteza motora, ya que es el área 4, por las células gigantes de Betz, ya que está irrigada por esa zona. Entonces, eso, hay gente que está a favor y gente que está en contra, ya, porque hoy en día también hay la electrofisiología, donde se coloca electrodos en el cerebro y el paciente está totalmente dormido, pero mediante el monitoreo nosotros sabemos si estamos produciendo un daño o no. O sea, depende de la clínica, depende del departamento de neurocirugía y depende del cirujano. ¿Ya? O sea, se lo puede hacer despierta, el paciente se lo intuba y se lo duerme hasta abrir la dura, porque la dura duele. En el momento que se empieza a manipular el cerebro no duele, es completamente indolente. O sea, uno puede estar operando en el cerebro y el paciente no siente absolutamente nada. Entonces, dependiendo del cirujano, y tiene que ser un régimen específico, porque hay que hacer un estudio previo al paciente, porque tiene que repetir ciertas preguntas y dar las respuestas que dio de manera preoperatoria. Entonces hay que hacer un entrenamiento previo, porque yo no le puedo hacer al paciente en cirugía una pregunta que él no me la pueda responder. Entonces, si no me la responde en quirófano, yo pienso que hay algún daño, el cual no es así. Claro. Él no me la responde porque no sabe. Claro, entendí. Ok, doctor, una última pregunta que tenemos acá. La hace Gabriela Martínez. Excelente, doctor. ¿Cuáles son las complicaciones postoperatorias más frecuentes en pacientes intervenidos por infarto hemorrágico? ¿Infarto hemorrágico? ¿Cómo es eso? Debe ser por algún accidente cerebrovascular hemorrágico que se refería. Digamos, ¿cuáles son las complicaciones postoperatorias? Las complicaciones, o sea, por la cirugía, ninguna. Y la complicación es por la magnitud del daño causado preoperatorio. ¿Ya? O sea, digamos, por la parte quirúrgica, la parte mecánica que el cirujano realiza es muy baja. El problema son las complicaciones que se realizan o las complicaciones que van a estar presentes por la magnitud de la indicación quirúrgica, la manifestación del desarrollo clínico que produce el paciente. Por lo más puede ser desde que el paciente quede en coma, puede ser que el paciente quede con una hemiplegia, puede ser que el paciente tenga una convulsión, que quede con convulsiones y tenga que tomar anticonvulsivos, puede ser que el paciente quede con trastornos del habla, puede ser que el paciente realice una hidrocefalia, puede ser que el paciente no pueda mover un brazo o una pierna. Es dependiendo del área y la magnitud del daño. O sea, puede ser desde nada hasta la muerte. O sea. Ok. Listo, doctor. Creo que eso sería todo en cuanto a las preguntas también. Le reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento de parte de la Asociación de Estudiantes. Esperamos que esto les haya servido a todos quienes se han conectado, tanto internos, actuales, futuros internos y demás estudiantes de medicina. Bueno, veo que hay una última pregunta también acá de Michelle Hidalgo. Pregunta, cuando mencionaba lo del bloqueo de las arterias para el tratamiento de la malformación arteriovenosa, ¿hay un tiempo límite para realizar la cirugía sin que haya secuelas? No, o sea, en el momento que hay una malformación arteriovenosa clínica, quiere decir que algo pasó, porque por lo general las malformaciones son asintomáticas.
En el momento que se hace el diagnóstico de una malformación arteriovenosa es que algo ha pasado, es decir, que el paciente tuvo dolor de cabeza, estuvo inconsciente, por lo general sangran, entonces quiere decir que ya hay algún síntoma o puede ser algún daño neurológico leve o grave como consecuencia de la ruptura de esa malformación arteriovenosa, ¿ya? Vuelvo, repito, dependiendo del tamaño, dependiendo de la localización, y puede ser desde nada hasta la muerte. Y como dije, el tratamiento, después de realizar el tratamiento endovascular, es 48 horas después. Ahora, si alguien tiene mayor interés, hay una escala sobre la clasificación de las malformaciones arteriovenosas. Primero, que es la localización. Segundo, el drenaje que tienen, si superficial o profundo. Si se encuentra un área elocuente o no elocuente. No es lo mismo operar una malformación arteriovenosa que se encuentra en la parte frontal que la que se encuentra en la cápsula interna o en el tallo cerebral. Entonces se llama la clasificación de Martin y Spätzle. Ya son 4 grados y está todo mencionado según la localización de la malformación arteriovenosa. Ahora, la malformación arteriovenosa, una cosa interesante, se produce más en personas jóvenes. Ok, listo, doctor. Están pidiendo que crucen el libro que se mencionó. Sí, efectivamente, vamos a dejar el enlace en nuestras redes sociales para que ingresen directamente desde allá. Ok. Listo, doctor. Una vez más, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Gracias a ustedes también por la invitación. Muchísimas gracias. También a todos los asistentes. Los esperamos entonces en la siguiente charla. Ok, hasta luego. Cuídense.